El desdibujamiento de las ideologías y la desconfianza hacia la política se han convertido en ácido puro para los modelos de políticos tradicionales, pero por otro lado no acaba de surgir. ¿Y cuáles son los nuevos perfiles de los políticos? Pensemos en el Estado de México, corresponde con los candidatos, desde luego, con los perfiles de los nuevos políticos, o la discusión que se ha generado esta semana después del triunfo de Macron en Francia. Es esperable, es razonable pensar que eso, un temblor de esa naturaleza, pueda suceder en México en 2018. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista. Y ahora acompáñame a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Ya es un diagnóstico común que el país padece un prolongado desgaste de sus instituciones políticas desde la alternancia en el poder en el 2000, que se calificó como la transición democrática mexicana, así como déficit de liderazgos. La democracia desde entonces convive con escándalos sobre la deshonestidad de los políticos de todos los ámbitos del gobierno que afectan la confianza y la credibilidad en las instituciones y a los propios integrantes de la clase política. El segundo debate de los candidatos al gobierno del Estado de México, por citar un caso reciente, resultó un monólogo de ataques por corrupción, incluso de cobijar al crimen, así como de descalificaciones entre los aspirantes sobre falta de experiencia y capacidad para gobernar. Los partidos y la política, sin embargo, son imprescindibles para una democracia, a pesar de los bajos niveles de aprobación de las opciones que se presentan en las urnas, las críticas a las campañas y el creciente malestar con los mecanismos democráticos. En opinión de políticos y analistas, hay déficits de líderes y no ha aparecido ningún gran estadista en las últimas décadas. Ahora, México se aproxima a la elección de un nuevo presidente y por ello aumentan los análisis y la reflexión sobre el perfil de los candidatos, propuestas y habilidades que se necesitan para conducir al país los próximos años de cambio profundo de la sociedad mexicana y en el mundo. Por ejemplo, la victoria de Emmanuel Macron en Francia tras su paso como ministro de Economía en un gobierno con alta desaprobación y a través de un partido creado apenas el año anterior, ha avivado la discusión sobre el perfil del candidato presidencial en México y si el fenómeno puede reproducirse en los comicios presidenciales. ¿Cuál debe ser el perfil de los políticos en el país en la coyuntura actual? ¿Cuáles las trayectorias, habilidades y capacidades? ¿Qué clase de político necesitamos si, como se reconoce, buena parte de las soluciones a los problemas del país deben provenir de la política? Posiciones. 1. En opinión de Julio Hernández, la molestia por sí sola solo puede llevarnos al abstencionismo o valemadrismo, por lo cual es preciso trascenderla para conseguir un verdadero cambio, aunque faltan cauces, líderes capaces de generar movilización social. 2. Emmanuel Macron es el responsable de un terremoto político en Francia. A los 39 años ganó las elecciones presidenciales después de derrotar hace 2 semanas a la corriente dominante del centro izquierda y centro derecha que se alternaba en el poder. 3. El triunfo de Macron está llevando las miradas de los perfiles de políticos jóvenes como Justin Trudeau, quien nació en 1971 y es el primer ministro de Canadá, el alcalde de Londres, Sadiq Aman Khan, que nació en 1970, o Charles Mike, que también nació en ese año y es primer ministro de Bélgica. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Le cuento rápido el tema de este programa y es que Juan José Rodríguez Prats sacó 2 libros, uno que se llama Cartas a un joven político y otro sobre el poder presidencial de López Mateos, y eso dio por resultado la idea de Ruiz Cortines, lo que está haciendo que haya una crisis, digamos, del modelo de político tradicional. ¿Cuáles son entonces los perfiles que se necesitan hoy que estamos viviendo en México casi a diario noticias relativas, por ejemplo, a candidatos? Es el caso de las elecciones del Estado de México y la nueva discusión que ya se apuntó después del triunfo de Macron en Francia sobre si aquí en 2018 podemos esperar también que alguien que no tenía partido hace un año y que venía de un gobierno con una altísima desaprobación como él pudiera ganar las presidenciales. Muchas gracias, Juan José Rodríguez Prats, por estar con nosotros. Un placer. Al contrario, mi querido José, y darte las gracias porque me permite, si uno tiene la audacia de escribir, pues hay que tener la osadía de difundir lo que uno escribe. Y además vas a tener la osadía y la audacia de recibir las críticas de Agustín Basabe. Muchísimas gracias. Agustín también, expresidente del PRD, diputado federal. Un placer. No, al contrario. Como siempre, te agradezco. El placer es mío. Parece que
no voy a ver la mitad del clásico. Los Rayados Ya me reclamó lo del clásico, te lo juro que nos vamos a ir rápido. Juan José. Mira, yo siento... ¿Cuál es, digamos, el perfil, digamos, lo que tiene que tener un político en este país, en este momento de crisis de la política, desconfianza? Mira, en primer lugar, capacidad de atender. El político es un servidor público. Yo recuerdo una frase en Chiapas, era yo delegado del PRI, y decía, con un candidato, diálogo y concentración. Le dije, oye, ya viste que ahí pusiste en medio tesis, diálogo y concertación. Mire, usted ha dialogado con un funcionario que no está concentrado. Pone la pupila fija y quién sabe qué está pensando. O sea, yo creo que esa capacidad de escuchar, de hacer tuyo el problema ajeno, me parece que es un requisito especial. En segundo lugar, el político que le dé prioridad a su interés personal y no a un principio básico de que tiene que estar al servicio de una idea. Todos los líderes en la historia tienen una idea, hay un principio, una causa. No hay política sin causa. No hay política. Y no puede haber política sin ideas. Y aquí viene otro nexo, que es la cultura. Yo creo que no puede haber un político sin cultura. La política es cultural. Desde luego, ya incurrir en decir la honestidad, bueno, pues esto me parece que es hasta obvio, hasta un poco ofensivo, pero yo todavía recuerdo una frase de un candidato que decía en su lema, dale una oportunidad a la honradez. Oye, eso ya se da por hecho, ¿verdad? Que tienes que ser honrado para aspirar a un cargo público. El personaje de Ruiz Cortines para mí es el personaje más rescatable del siglo XX. Era un autócrata, don Adolfo no creía en la democracia, pero sí hay cosas rescatables. Por eso aparentemente tú dices 2 libros que me los publica Miguel Ángel Porrúa, que mañana los presento en el auditorio Octavio Paz del Senado, 2 libros diferentes, Cartas a un joven político y Ruiz Cortines. No, yo creo que hay mucho de razón para presentarlos juntos, porque Ruiz Cortines, con toda y ese autoritarismo, tiene virtudes y tiene cualidades que me parece que son vigentes. Como los que acabas de decir, no sé si estés de acuerdo con esas 3, digamos, estándares mínimos, casi te diría, de cualquier político. Tú que tuviste que luchar, sí, digamos, con las tribus perredistas, que no sé si se ajusten a estas 3 características, Agustín. Sí, a ver, en términos discursivos, sí es hasta redundante o quizás sale sobrando hablar de la honradez y de la honestidad, pero en los hechos y en México hoy, esa es la liga entre esos 2 libros. Si tú quieres encontrar un vaso comunicante entre las 2 obras que presentamos mañana de Juan José, es esa. En una es una serie de cartas, es una especie de consejos epistolares a un joven hipotético político, pero que están girando siempre en torno a la ética política. Todo lo que dice gira en torno a la ética política. Y en el otro es la biografía de uno de los poquísimos presidentes honestos que ha tenido México en su historia, como fue Ruiz Cortines. Y para mí eso es lo que conecta las 2 obras, y eso es lo que más falta le hace a México hoy. Porque pues sí, en el discurso podemos decir muchas cosas y hasta suena mal que uno empiece a hablar de eso en un discurso, pero en los hechos, lo que más le hace falta a este país, lo que pide a gritos México es integridad, es honestidad. Digamos que en el mundo, fenómenos de nuevos políticos, nuevos perfiles se han explicado un poco por la crisis de las ideologías, la desconfianza hacia la política, la crisis de representatividad. En México, ¿cómo explicas el que, digamos, haya perdido la honestidad de la clase política o de los políticos en el ejercicio del cargo público? Mira, vivimos una transición que desde mi punto de vista fracasó. O sea, la del 2000. Una alternancia. La transición cuando comenzó, que si el 68, que el 88, López Portillo decía estamos en transición desde 1824. Bueno, lo cierto es que un sistema
que se diseñó como una respuesta urgente, porque así surgió el PNR, en un momento de crisis. Era una respuesta perentoria, lo dice Luis Cabrera, lo dice Puig Casaurán, que Plutarco Elías Calles y después Cárdenas concibieron algo que diera paso a la democracia. Y Octavio Paz dijo que de alguna forma eso rescata al PRI, que pudiera permitir el tránsito hacia la competitividad, nada más que nos fuimos al otro extremo. O sea, en un sistema autoritario, vertical, piramidal, que la opinión venía de arriba y que había una disciplina absoluta, caímos en un desorden. Por ejemplo, Agustín y yo fuimos legisladores en la 55 legislatura, que fue histórica por las muchas modificaciones que se hicieron. Era un congreso que se debatió fuerte y definitivamente era un partido hegemónico. Pero ahora venimos a un mundo pulverizado, plural. Fragmentación política. En los congresos locales, por ejemplo, en los estados, nunca asumieron su responsabilidad de frenar el poder de los gobernadores. Entonces, de un poder presidencial concentrado, pasamos a unos señores feudales, que hoy creo que es la peor crisis que se vive a nivel estatal. El feudalismo. El feudalismo. ¿Cómo te lo explicas tú, Agustín? No, bueno, porque... ¿Dónde perdimos la honestidad en la clase política? Bueno, eso hace muchos años, pero eso yo creo que hace muchísimos años. Pero se ha agudizado por lo que dice Juan José, porque, a ver, ¿cuál era el contrapeso de los gobernadores en la era del PRI como partido hegemónico? El presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, era el poder central. Que daban un manotazo y le llamaba al gobernador, usted se me... Póngase en orden. Póngase en orden. Y se acabó. Pero los gobernadores no eran contrapesados ni por sus poderes legislativos locales, ni por sus poderes judiciales locales, los controlaban por completo, ni por la prensa local, ni por los órganos, nada por nadie, ni no se diga los alcaldes. Cuando le quitas ese único contrapeso que tienen, el único que los puede dar un jalón de orejas, que es el presidente de la República o el Poder Federal, pues entonces sí se vuelven verdaderos señores, no de horca y cuchillo, sino de arca y cuchillo. O sea, porque tienen la tesorería y tienen la procuraduría y la policía. Y entonces controlan al que sea, por la buena o por la mala. Ese es el problema de los gobernadores, que además se han vuelto más voraces que antes, porque hay un fenómeno. Juan José, en su libro de Ruiz Cortines, trata del presidencialismo mexicano. Tú puedes analizar la historia del presidencialismo mexicano en la época del PRI hegemónico, y puedes criticar a los presidentes por corruptos, por autócratas, por represores, pero no eran tontos. Y tú no ves un descenso en la capacidad de gobierno, en la capacidad intelectual incluso de los presidentes. ¿Por qué? Porque el presidente que salía no tenía miedo que el que lo sucediera lo fuera a encarcelar o fuera a hacer algo. Había una regla no escrita que se respetaba escrupulosamente. Entonces no pensaban en términos de Estado, con sentido de Estado, a ver quién debe ser el presidente en estos momentos, y escogían a alguien. No pensaban, los gobernadores de ahora, del 2000 para acá, piensan, cuando pueden dejar un sucesor, piensan, voy a dejar uno muy torpe, que no tenga fuerza política propia, para que uno no se me voltee en contra, y si se me voltea no pueda hacerme nada. Y entonces estamos viendo la degradación de la clase política estatal en todas las entidades federativas del país. Estamos viendo cómo gobernadores inteligentes, capaces, etcétera, dejan a uno menos inteligente, menos capaz, y ese deja a otro menos inteligente y menos capaz, y ahora casi más jóvenes. O sea, pareciera, siempre más jóvenes. A ver, pareciera que la alternancia en el 2000 lo que nos dejó fue el modelo presidencialista, pero sin las virtudes que pudo haber tenido antes o durante el prismo hegemónico. Claro. Ruiz Cortines es el presidente que más gobernadores desconoce. Después Salinas. Pero él veía y actuaba. Y él dice que los 5 minutos más importantes del sexenio son los 5 minutos antes de tomar la decisión del sucesor. Y analizó a su equipo, estuvo viendo. Los finalistas son López Mateos y Ortiz Mena. Hay testimonio de ello. Ahora, aquí viene la gran pregunta, o sea, que es hacia dónde vamos en 2018. Claro. Porque está surgiendo algo, claro. Algún autor decía que hubo una reunión de gentes que manejaban los ferrocarriles y dijeron, señores, es evidente que en los accidentes siempre el último vagón es el que sale más accidentado, el que recibe más dañado, más afectado. Quitemos el último vagón.
Eso se está pensando en la política. Eso se está pensando en la política. No es factible prescindir de la política. Entonces, precisamente, ese es mi mensaje hacia los jóvenes. O sea, no se marginen, no se dejen ganar por un desprecio hacia la política, porque esto nos va a llevar a profundizar abismalmente nuestra crisis. Mira lo que pasó, Sí. lo que pasó en Perú con Fujimori. Es una lección que los jóvenes mexicanos deben saber porque no les tocó. Perú estaba en la época previa a la presidencia de Fujimori en una situación muy parecida a la de México. Un desprestigio de la política, Total. de los políticos, del Congreso, de los diputados, una cosa terrible. Llega Fujimori y dice, yo soy un candidato ciudadano. Yo no soy político, yo soy un hombre limpio, ¿Y cómo les fue a los peruanos por elegirlo? Instauró una dictadura, casi una dictadura más corrupta que lo que les precedió, que ya es mucho decir. Abolió el Congreso, dio un golpe de Estado de entrada, nomás porque dijo, pues, y le aplaudieron, Ese es el grave riesgo que corremos en México. Berlusconi pero en fíjate, Italia. y sin embargo, Agustín, no sé si coincida, voy a tener que hacer un corte, pero desde el domingo pasado de las elecciones francesas, en el PAN están hablando de si podrán generar su propio Macron. Candidatos independientes que se quieren presentar como esto, como los desligados de la clase política, a pesar de que vengan de la clase política. Y así se va reproduciendo la discusión. ¿Es viable eso, Agustín? El mayor beneficio que le podemos hacer a México hoy es volver a prestigiar la política, si es que algún día estuvo prestigiada en México, pero por lo menos lo estuvo en otros países. Volver a darle su lugar a la política como una actividad noble, como aquella que le dio su nombre, un político, al siglo más glorioso del Occidente, el siglo V antes de Cristo, que no fue el siglo de ningún filósofo, fue el siglo de Pericles. Perfil de los políticos y cómo volver a dar prestigio a la política, que es imprescindible para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Pues yo sí creo ves, Juan que... José, ¿cómo prestigiar esto que Mira, planteaba Agustín Basadre? Federico Lin, y perdón que yo aquí me refiera porque no quiero ser partidista, o sea, el día de mañana voy a hacer un intento, va a ser difícil que lo logre, pero no hablar como panista, o sea, y qué bueno que está mi amigo Agustín ahí, Emilio Choifet y Luis Felipe Bravo, porque es una invitación a hacer política. No quiero decir, vénganse al PAN, no. Pero Federico Lin dijo, yo puedo concebir un PAN sin poder, pero no un México sin el PAN. O sea, si los partidos seguimos empeñados en decir, con este ganamos, oye, pero no llena el perfil, va a ser un mal gobernante, ¿y eso a quién importa? Vamos a seguir hundiéndonos. Agustín y yo formamos parte de la 55 legislatura. Esa legislatura fue extraordinaria por los debates, por el perfil parlamentario que enviaron los partidos. No era para pagar favores, ni era para dárselo al militante, no. Hubo un ejercicio de quién podía hacer un trabajo parlamentario. Claro, de los mejor preparados, de los más capacitados. Y los que iban a defender los principios y la doctrina de cada partido. Hoy estuvo Miguel González Avelar, Fernando Ortiz Arana, César Augusto Santiago, Fidel Herrera, Miguel Ángel Yunes, y Agustín y yo éramos de la bancada priista. El PPS tenía 11 diputados, pero todos traían una sólida preparación socialista, jacobina. Pesos pesados. Y del PAN estaba Diego, Juan de Dios Castro, Jiménez Remo, Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo, Fernando Gómez Mont. Hubo debates que comenzamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 11 de la mañana al día siguiente. Ahora estás poniendo, yo creo que ahí el punto, y a ti te tocó vivirlo, digo, esos dilemas en carne propia. Qué difícil, Agustín, pero entre escoger un candidato porque gane, porque pueda tener popularidad, porque esté bien en las encuestas, que es el método que se está imponiendo en casi todos los partidos, sepas o no que puede ser un buen gobernante. Déjame hacer una nota de página, un pie de página a lo que decía Juan José de la 55 legislatura. Yo soy soy integrante de la 63 legislatura actualmente. La actual. Y te puedo decir que esa legislatura, en el cenit, o uno de los cenit, del presidencialismo priista puro y duro, sí, todavía tuvo mucho más debate que la de hoy. Esta Cámara de Diputados, donde yo estoy, no hay debate. Todo se plancha en la Junta de Coordinación Política
llega planchado a las comisiones, se aprueba por mecanismos ahí, mayoriteo, lo que sea, y a veces por consenso, y lo mismo en el Pleno. Esos debates de los que hablaba Juan José, que tuvimos uno de 27 horas, sin receso, pero debates de veras, no los hay ahora, pero ni de chiste, vamos. Pero ni, ¿cómo ni lo explicas? remotamente. La democracia no lo trajo. No, porque es que el Ajá. PRI de hoy es mucho peor que el PRI de antes. José, digámoslo sin ambajes. Y el PAN de hoy. Ya no le sigamos con los partidos. Y el PRD. Ya no sigamos con los demás Ajá. partidos. Pero Sí, sí, sí. la verdad es que tú ves el nivel también de los, él hablaba de los perfiles de los diputados, pues también lo puedes ver. Pero se explica por lo que decía Juan José, porque por la necesidad de elegir A ver, a quien pueda sí. ganar, al que pueda traer votos, aunque sepas que ni va a ser buen parlamentario, Sí. ni va a ser buen legislador, ni va a ser un buen gobernante. Ese es el punto. Entro a tu pregunta. Ese es un viejo dilema de la democracia. Sí. ¿Quién vas a lanzar? ¿Al popular que gana o al sabio que pierde? Pues ¿y qué te sirve poner al erudito si va a perder la elección? Bueno, pues hay que buscar un equilibrio, ¿no? Lo que sí es verdad es que es un error poner como única variable a la hora de tomar esa decisión la popularidad. Eso sí es un grave error. O sea, eso nos lleva Es una digamos, a variable estos que tiene lodos. que estar ahí, pero no puede ser la única. Sí. Si tú dices, este gana, pero es un tipo corrupto o es un hombre torpe, una mujer que no tiene capacidad, pues perdón, pero no puede ser. Hay otros populares, quizás menos populares que esa persona, pero que tienen otras cualidades. A ver, para bajarlo al caso concreto, ¿estás viendo ese equilibrio, por ejemplo, en los candidatos del Estado de México? Fíjate que, complementado con lo sí. que dice Agustín, que los partidos no están perfilando, no están postulando a los idóneos para desempeñar el cargo. Pero hay otro problema que todavía es más grave. Los ciudadanos están votando por candidatos que inclusive se está evidenciando que son deshonestos. Entonces, O sea, aquí o sea, la a ver, crisis- peor, o sea, los malos ganan. ¿Es verdad? A ver, Bueno, mientras más malo, más deshonesto, Oye, ¿no? Y peor trayectoria y más cola, a ver, eres más popular. En el noroeste de México tuvimos un alcalde que todo mundo sabe cómo se las gasta y estuvo a punto de ser gobernador. Y no hubo fraude. ¿Por qué? Pues porque reparten dinero, porque son populistas, porque son ricos además, y porque hacen muchos favores. Y sí, también hay una crisis social. El problema de la corrupción en México no es privativo de las élites. Es un problema que ha permeado a la base de la pirámide social. Pero es que es el financiamiento público. Ese es el tema. El exceso de financiamiento de los partidos Mira, también interviene o no. Es hacer la democracia en una economía tremendamente desigual. Esto ya lo decían muchos autores. O sea, hacer democracia en donde hay un alto nivel de pobreza es un inmenso reto, es un inmenso desafío. Pero es que resulta que la democracia estaría o habría agudizado la desigualdad en el país, que es histórica, No. inveterada, me queda claro. No. ¿No? No, Entonces, ¿por qué? A ver, no, el error para mí fue haber vendido la democracia, que me vale la expresión, en América Latina, con una vinculación inescindible a un modelo económico neoliberal que a mi juicio va de salida en el mundo. Platicando con Agustín Basabe, expresidente del PRD, diputado federal actual, Juan José, me quedé contigo y era poner sobre la mesa Agustín diciendo, pues es que es muy difícil que la democracia y sus líderes funcionen con un modelo económico como el neoliberal, perdón. Déjame cerrar la idea para que la retome Juan José. Yo decía que en América Latina se vendió la democracia vinculada al proyecto económico que a mi juicio ya va de salida y hay una resaca en el mundo. Pero ahora, hazte cuenta como decir, llévese su modelito, llévese su despertador democrático y le regalamos este modelito económico. Y entonces la gente compró la idea de que la democracia solo funcionaba no con un sistema de mercado, no con una sociedad abierta, no, con ese específico modelo económico, ese modelo laissez-fairiano, ese modelo de prácticamente Estado guardián. Si está en crisis el modelo, por eso está en crisis, Exacto. digamos. Entonces, cuando se pone en crisis el modelo y genera pobreza y desigualdad, pues la gente dice, pues esa democracia que me vendiste no sirve. Si me dices que solo funciona con ese modelo, no la quiero. Yo creo que por ahí viene
Es Mira, mi planteamiento. Sí, a ver, pero y sin embargo, los nuevos políticos, como por ejemplo estoy pensando Macron en Francia, también afectados por la crisis de ese modelo, salen con una opción, digamos, más bien centrista, defendiendo ese modelo Sí. y ganan. Bueno, no Mira, ese, algo mira, parecido. Algo parecido. Mira, de yo acuerdo. también diría, el libro plantea un ideal, o los libros plantean un ideal, un prototipo, porque eso me van a criticar. Oye, tú estás soñando, tú ya a tus 71 años estás escribiendo lo que no fuiste y ya estás dando señales de senectud. Sí, yo Aquí estoy podemos planteando- atestiguar que eso no es cierto, pero en fin. yo estoy señalando un prototipo ideal porque siempre tienes que partir de eso. Esto es lo que debe ser. Porque esto que es no me gusta. Entonces planteas un deber ser. Ahora, eso de cambiar modelo también no me agrada porque no es un desfile. O sea, traigan otro modelo. No. Y yo creo que Macron, por ejemplo, te rescata las ideas libertad, igualdad, fraternidad. Ah, caray, resulta que son las ideas de 1789. Y Octavio Paz hizo una reflexión porque decía, sí, libertad y igualdad, ¿cuál puede ser el puente? La fraternidad. Si no estimulas la fraternidad, la libertad puede desembocar en un individualismo brutal, o si bien le das prioridad a la igualdad, puede restringirse la libertad. Entonces, Ahora, porque también aquí no es de inventar, ¿no? Ahora, de acuerdo, tú no quieres los modelos, en eso estás en desacuerdo con Agustín, pero a ver, Agustín, ¿hasta qué punto, digamos, también puedes encontrarte una situación como con el propio Macron, que sea una salida, digamos, simulada en tanto que se presenta como alguien que no es político, que viene de un partido recién hecho, una crítica a los tradicionales? Que lo que decimos los socialdemócratas, yo soy socialdemócrata, es no estamos rechazando el capitalismo, pero hay de capitalismos a capitalismos, y ve lo que generó la crisis del 2008, cuando tú liberas de reglas y de control del Estado a los especuladores. Y entonces se genera una crisis financiera mundial. Salvaje. Haz de cuenta que los que estaban apostando en el casino grandote, y los VIP, y se empiezan a perder, y les va como en feria a los de las maquinitas, ¿verdad? Los que están tirando moneditas en las maquinitas, porque todo el mundo padeció las consecuencias de esa irresponsabilidad de Estados Unidos. A eso es a lo que me refiero. Es una cuestión de ¿Ves algún mesura. nuevo líder? Mira, primero lo que veo es esta obsesión mexicana por hacer analogías con personajes extranjeros. Sí, bueno, en la semana ha estado... Que es absurda, con todo respeto a quienes las usan. Perdón, no hay en México ningún Bernie Sanders y no hay en México ningún Macron. O sea, dejémonos de cosas. Ni algo que se les acerque, tampoco, ¿no? Yo no los veo, al menos. Sí. Yo no veo a ningún, porque ahora resulta que Bernie Sanders ya tiene aquí también su homólogo, su doble casi, ¿no? Y Macron ya también se lo están peleando por ahí 2 o 3 personajes. Sí. No, están muy lejos esos dos y muchos otros. ¿Pero qué son esos? ¿Son frases publicitarias? Claro. La simplificación. ¿Es marketing? Es marketing, la simplificación. A Agustín, yo le leí su la cuarta de Socialdemocracia, lo disfruté mucho, y una de las cosas que lo escribí inclusive, yo firmo lo que Agustín propone, porque el problema está ese tipo de capitalismo, es el capitalismo casinero, es el capitalismo de compadres, o sea, es la falta de observancia del Estado de Derecho. Entonces, José Vasconcelos, que para mí es un personaje extraordinario, dijo una frase: tremenda responsabilidad haber despertado en vano a la esperanza. Bueno, y donde todo el mundo está tratando de despertarse en los jóvenes, y en este país, después del movimiento 132, que tú estuviste tan cerca, no hemos vuelto a ver a los jóvenes en la calle. ¿Por qué? Fíjate que no lo sé. Ni nuevos liderazgos. No lo sé, pero lo que sí veo con mucha preocupación, lo decíamos hace un momento, es este desencanto, este escepticismo, este enojo social que está derivando en una deserción democrática. Cuidado. Sí, digamos, están saliendo. Sí. La gente empieza a decir, si los políticos son necesarios para la democracia, no quiero la democracia. Si los partidos son indispensables en el juego democrático, tampoco quiero partidos. Y no se ha inventado ninguna democracia que funcione sin partidos políticos. No, bueno, eso es digamos, tirar el agua con el niño dentro. Juan José, pues tu libro apunta a eso. ¿Cómo convencer de la participación política
al mismo tiempo que de recuperar, como decía Agustín, ¿no? Mira, darle prestigio a la democracia, que está por los suelos, está clarísimo. El día de ayer tuve una plática con jóvenes en la universidad, en la UNAM, en la Escuela de Derecho. Tuve también la oportunidad de dar clases en el ITAM un semestre. Y la verdad es que siento una brecha generacional. O sea, no logré hacer clic, conectar. Vaya, no logré conectar. Yo veo en las nuevas generaciones una enorme precipitación por lo que dé eficacia en el breve plazo. Yo siento también que lo de izquierda y derecha ya es un lenguaje totalmente anacrónico. Creo que ahí también Macron tiene razón. Ya, porque ahorita, por ejemplo, Bernie Sanders o Jeremy Corbyn en Inglaterra queriéndose cerrar cuando vamos a la apertura. Por eso alguien dijo, no, es que yo creo que la lucha ahorita es apertura o cerrazón. O vamos a la globalización o nos cerramos más. Pues nos quedamos en ese punto. A mí se me fue el tiempo, pero quiero agradecerte muchísimo que hayas venido a presentar estos dos libros con nosotros, El Poder Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y el otro, Cartas a un joven político. Muchas gracias, Juan José. Al contrario, José, muchas gracias a ti, tu amabilidad y tu cortesía. Gracias a ti y por supuesto a Agustín Basabe. Muchas gracias, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Encantado. Y sobre todo a usted que haya venido a Opiniones Encontradas.